Hola, muy buenas. A ver, una de las cosas que podemos estudiar al analizar el comportamiento del consumidor es cómo va a reaccionar la cantidad demandada de un bien cuando cambie alguna circunstancia. Imaginaros que tenemos una renta, tenemos unos precios y nosotros en función de la renta y en función de los precios, pues consumiremos una cantidad concreta de un bien. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si algo cambia? Me cambia la renta, cambian los precios, el consumo de ese bien se va a modificar. O sea, si yo tengo más renta, consumiré más de ese bien, consumiré menos. Si el precio de ese bien cambia, se consumirá más de ese bien, se consumirá menos. Si el precio de otro bien distinto cambia, ese cambio en el precio de un segundo bien va a modificar el consumo de este bien en concreto. Bueno, pues la respuesta a eso nos llevaría a clasificar los bienes en varios tipos. Entonces, primero vamos a ver qué le puede pasar a un bien en función de la renta. O sea, uno tiene una renta y su renta puede aumentar o disminuir. El que la renta aumente o disminuya, eso puede condicionar la cantidad demandada del bien. Puede ser que el bien, si la renta aumenta, que el bien se demande en más cantidad, o que se demande en menos cantidad, o que se demande igual. Bien, ¿cómo clasificaríamos un bien en función de la respuesta que tiene el consumo de ese bien ante un aumento de la renta? Interesante. Bien, pues nosotros aquí distinguiremos dos tipos de bienes. O sea, a grandes rasgos podemos distinguir el bien normal o un bien inferior. ¿Cuándo decimos que un bien es normal? Pues diremos que un bien es normal cuando al incrementar la renta se incrementa el consumo de ese bien. O sea que el consumo de ese bien va relacionado con lo que le pasa a la renta. Si la renta aumenta, se consume más. Si la renta disminuye, se consume menos. O sea, el bien normal es si incrementa la renta, entonces incrementa el consumo. Y si cuando ponga, por ejemplo, esto, imaginar que es un incremento positivo. Y cuando ponga el triángulo con la punta hacia abajo, imaginaros que es un incremento negativo, o sea, una disminución. Y si disminuye la renta, entonces disminuye el consumo. Eso parece lógico en una gran mayoría de bienes. Si yo tengo más renta, pues me puedo permitir el lujo de consumir más de aquello que me gusta. Pero siempre hasta un punto, ¿vale? Luego, dentro de los bienes normales, hay bienes que me tienen que incrementar mucho la renta para que yo lo consuma, porque son bienes considerados de lujo. O sea, no porque mi renta se incremente un poco, yo me voy a comprar un Rolls Royce. A lo mejor no puedo. No puedo. No es que a lo mejor no pueda, no puedo. Pero si mi renta incrementara mucho y me diera por ahí, pues igual me podría comprar un Rolls Royce. Entonces ahí viene que ha de incrementar mucho la renta para que se consuma. Esos serían bienes de lujo, ¿vale? Que están dentro de los normales, pero se requiere un incremento de la renta sustancial. Eso ya lo veremos en otro vídeo. Y luego, ¿qué sería un bien inferior? Pues un bien inferior es un bien que tiene un comportamiento, o sea, aumenta la renta, sin embargo yo consumo menos de ese bien. Bueno, o sea, digamos que la evolución del bien va a ir de forma inversa a cómo cambie la renta. Si la renta aumenta, yo consumo menos. Si la renta disminuye, yo consumiré más. Y eso lo voy a indicar de esta manera. O sea, si la renta, recordad que el triangulico, esto significa aumento. Esto implica aumento, aumento. Y el triángulo con la punta hacia abajo, disminución, disminución. Si aumenta la renta, entonces disminuye el consumo. Y si disminuye la renta, entonces aumenta el consumo.
¿Por qué se podría dar este tipo de comportamiento? Vale, son bienes que están asociados, están asociados a una calidad, o sea, el cliente los considera de una calidad inferior, ¿vale? Entonces, son bienes de precios quizás más asequibles, de una calidad inferior a la de otros bienes, por los que se puede sustituir. Y entonces, en el momento que la renta baja, si mi renta bajara, pues a lo mejor yo no podría consumir el bien que me gusta, pero tengo que ir a uno que se le parezca, pero que tenga una calidad o sea, peor. Entonces, eso sería un bien inferior. Entonces, mi renta baja y yo consumo más de ese bien. O al revés, si mi renta aumenta, entonces me puedo permitir el lujo de comprar aquello que me gusta y dejar de consumir aquello que consumía pues porque no llegaba. Entonces, ese bien que considero de peor calidad, dejo de consumirlo y me voy a consumir el bien que sustituye a ese, pero que tiene mejor calidad. Bueno, pues esa sería la idea de un bien inferior. Matemáticamente, ¿cómo se indica que un bien es normal o que un bien es inferior? Pues tenemos que acudir a nuestra amiga, la derivada. Todo lo que vaya ligado a incrementos, disminuciones, aumentos, eso nos lo define muy bien la derivada. Entonces yo lo único que tengo que hacer es derivar. Tengo que hacer la derivada de la demanda con respecto a la renta. Y dependiendo de si esa derivada da positivo o da negativo, será de un tipo o de otro. Si la derivada sale positivo, será un bien normal. Si la derivada de la demanda, aquí se ve sí, con respecto a la renta da negativo, se dirá que es un bien inferior. ¿Vale? Cuando la derivada da positivo, significa que estos dos cambian en el mismo sentido. O sea, si aumenta m, aumenta x. Si disminuye m, disminuye x. Y cuando la derivada da negativa, significa que esto cambia en sentido contrario a esto. Si aumenta m, disminuye x, y si disminuye m, aumentaría x. Bien, vamos a ver qué le pasaría, por ejemplo, en dos vídeos anteriores, pues saqué lo que eran las funciones de demanda de dos funciones, o sea, de un consumidor que se enfrentaba a dos funciones de utilidad. Por ejemplo, en uno de ellos era una función tipo Cook-Douglas y en la otra era una función cuasi lineal. Bien, pues en la de tipo Cook-Douglas las funciones de demanda eran estas y en la función cuasi lineal las funciones de demanda eran estas. Vamos a ver cómo es cada uno de los dos bienes. Por ejemplo, vamos a analizar en la primera función de utilidad, saqué estas dos funciones de demanda, pues voy a ver estos dos bienes, el x1 y el x2, si son normales o si son inferiores. El bien x1, bien, su función de demanda va a ser igual a m partido de 2 veces peso 1. Pues para ver si es un bien normal o si es un bien inferior, lo único que tengo que hacer es derivar x1 con respecto a la renta. Entonces voy a ver dónde está la renta. La renta la tengo aquí arriba. Bueno, pues yo tengo que derivar esa expresión respecto de m, que aunque sea un cociente, no hace falta derivarla como cociente porque en la parte de abajo se considera como una constante. 2 veces peso 1, como ahí no aparece la m, es una constante, o sea que lo de abajo se queda igual. Y lo único que tengo que hacer es derivar la parte de arriba, que se va a quedar 1. Y ahora tengo que analizar el signo de ese cociente. Ese cociente, ¿qué signo tiene? Arriba aparece un 1, que es positivo, y abajo pues, aparece 2 por el precio del primer bien. Y a día de hoy los precios son positivos. Pues 2 por un precio que se supone positivo, pues también va a ser positivo. Y positivo entre positivo, eso es mayor que 0. O sea que el primer bien va a ser un bien normal. Y el segundo bien, pues como la función de demanda es simétrica, también va a ser normal. Vamos a comprobarlo. Vamos a hacer un ejemplo para poder comprobar que eso es cierto, porque claro, aquí yo digo que esto sucede así y podréis pensar, sí, pero eso ¿de verdad sucede así? Vamos a verlo. Vamos a suponer que tenemos el precio del primer bien, vamos a suponer que vale, por ejemplo, 2. El precio del segundo bien, también 2.
y la renta, por ejemplo, 100. Vamos a ver cuál sería la cantidad demandada del primer bien. Pues 100 arriba y abajo dos veces el precio, 2 por 2, 4. Y 100 entre 4 son 25. Vamos a suponer ahora que la renta aumenta a 120. Si la renta aumenta a 120, como el bien es normal, se tiene que demandar más. Así es verdad. Vamos a ver lo que pasaría al bien 1 en esta situación nueva. Ahora la renta sería 120. 120 partido el precio no ha cambiado, dos veces el precio del primer artículo, pues 2 por 2, 4. Y 120 entre 4 son 30. Fijaros que la cantidad demandada aumenta. Aumenta la renta, aumenta la cantidad. Y si disminuye la renta, vamos a suponer que la renta pasa a ser, por ejemplo, 80. Ha bajado. Pues la cantidad demandada pues será la renta, que ahora es 80, ¿entre cuánto? Entre dos veces el precio, que el precio es 2, 2 por 2, 4. Y 80 entre 4, 20. O sea que de aquí a aquí, o sea, aquí sube, sin embargo, aquí baja. Muy bien, pues esa sería la idea de que un bien sea normal. Si aumenta la renta, aumenta el consumo. Si disminuye la renta, disminuye el consumo. ¿Vale? Bien, ahora nos vamos a ir a la siguiente función de utilidad. Una función de utilidad definida por una función cuasi lineal, donde obtuve las funciones de demanda y era, pues la función de demanda del primer bien va a ser esta y la función de demanda del segundo bien va a ser esa. Esto me va a llevar a un caso que no he puesto en el ejemplo. Os dije que casi todos eran normales o inferiores. Bueno, hay un tipo que falta, que son los bienes independientes. Independiente significa que un cambio de la renta no le va a afectar. Bueno, o sea que de los tres tipos que había, normal, aquí puse inferior, y inferior pues quedaba el independiente. Creo que lo mencioné, pero al final aquí no lo puse. Independiente significa que no se verá afectado por un cambio en la renta. Bueno, vamos a analizar aquí de qué tipo es el bien 1 y de qué tipo es el bien 2. Pero todo en función de la renta. En otro vídeo veremos qué le puede pasar en función de los precios. Vale, en función de la renta. Ahora voy aquí. El X1, vamos a analizar el X1. Voy a ver si un bien normal o inferior. Para ello, tendré que hacer la derivada de la función de demanda con respecto a la renta. Y uno, al derivar eso, dirá, si no hay M. Bueno, pues si no hay M, cuenta como constante. Y si cuenta como constante, la derivada es 0. Eso significa que pase lo que le pase a la renta, la cantidad demandada no va a cambiar. Es un bien independiente de lo que le pueda suceder a la renta. Bien, ¿y qué pasaría, por ejemplo, con el segundo bien? Pues para ello tendría que hacer la derivada con respecto a la renta de esto de aquí. Pues si yo derivo con respecto a la renta, el segundo bien vale m partido por p sub 2 menos 1. La renta la tengo ahí. Vale, la renta aparece en el numerador. Entonces la derivada de m va a ser 1. La parte de abajo, como una constante, no se deriva, se quedará igual, p sub 2. Y luego menos la derivada de 1, que es 0. ¿Y esto qué es? ¿Positivo o negativo? Pues salvo que cambien mucho las cosas, los precios no pueden ser negativos. Y si no, pues contármelo. Entonces, como el precio es positivo y el 1 es positivo, pues eso va a ser positivo. Esto significa, como da positivo, significa que la evolución de la m va a ir en el mismo sentido que la evolución de la cantidad demandada. O sea, que lo que le pase a la m le va a pasar a x sub 2. Si m aumenta, x sub 2 aumenta. Si m disminuye, x sub 2 disminuye. O sea, se trataría de un bien normal. A ver si es verdad. Vamos a comprobarlo. Vamos a comprobar primero, vamos a poner unos precios. Por ejemplo, vamos a poner el precio 1, 1. El precio 2 le pondré 2. Y la renta le voy a poner 100. La cantidad consumida del primer bien, pues será el cociente entre los dos precios. 2 entre 1, 1. Y la cantidad consumida del segundo bien, pues va a ser 100 entre 2, 50. 50 menos 1, 49. Vale, esto sería con una renta de 100.
¿Qué le pasaría si la renta, por ejemplo, aumenta a 110? Pues la cantidad demandada del X1, como no depende de la renta, solo depende de los precios, pues 2 entre 1, 1. O sea, no ha cambiado, es independiente. Sin embargo, la cantidad del segundo bien, pues tendría que dividir 110 entre 2 son 55, menos 1, 54. O sea que ha aumentado. Y si la renta, por ejemplo, disminuyese, por ejemplo, a 90, pues la cantidad de primer bien, como independiente, tiene que permanecer inalterable. A ver si es verdad, si la renta sería pues lo mismo, el cociente de los precios, pues 2 entre 1 o 2, y la cantidad demandada del segundo bien, que la pondré aquí abajo, pues ahora la renta era 90, 90 entre 2 son 45, menos 1, 44. O sea que cuando la renta es 100 y me aumenta la renta a 110, pues el consumo del segundo bien aumenta, del primer bien se queda igual, y cuando la renta pasa de 100 a 90, o sea, disminuye, el primer bien no cambia. Bueno, aquí he puesto 2, sería 1, porque aquí también era, aquí esto era 2. Bien, el cociente entre 2 y 1 es 2. Bien, cuando la renta aumenta de 100 a 110, el consumo del primer bien no cambia, pues 2 y 2. Pero cuando la renta pasa, por ejemplo, de 100 a 110 en el bien 2, sí que aumenta. Pasa de 49 a 54. O sea, como ha aumentado, se dice que el bien 2 sería normal. Y cuando la renta disminuye, pues el consumo del primer bien sigue inalterable y el consumo del segundo bien pues disminuye. O sea que el consumo del segundo bien va en consonancia a lo que le pase a la renta. Muy bien, pues un ejemplo, o sea, dos ejemplos sobre tipos de bienes. En otro vídeo ya analizaremos lo que le pasa al bien, no cuando cambie la renta, sino cuando cambien los precios. Pero eso ya es tema de otro vídeo.